El hombre llegó al continente a través del estrecho de Bering en el 35.000 a.C. Los restos humanos más antiguos que se han descubierto en el yacimiento de Tepexpan, que se encuentra a unos 40 kilómetros de la Ciudad de México, se han fechado no antes del 9000 a.C. Durante un largo periodo habitaron la región únicamente cazadores y recolectores. Para el 5000 a.C., estos primeros recolectores inician el cultivo de calabaza, chile, frijoles y maíz. En el año 2300 a.C. se da la producción de cerámica y alrededor del 1300 a.C. hay cambios extraordinarios en la tierra del caucho, Olman, que pues es la tierra de los olmecas. Situada entre América del Norte y del Sur, Mesoamérica abarcó cerca de 900.000 kilómetros cuadrados y se caracterizó por su diversidad geográfica y ecológica. El ladrido norte era el hogar de los chichimecas, quienes amenazaron la existencia de los asentamientos del norte. Los olmecas se establecieron en el área próxima al Golfo de México, al sur de Veracruz y de Tabasco. El centro principal era la venta y lo construyeron en un islote a pocos metros sobre el nivel del mar en una zona pantanosa. Los olmecas también hicieron grandes complejos de edificios y estructuras colosales de hasta 3 metros de altura. Las máscaras de jaguar de mosaico verde las utilizaban como pavimento y también realizaban creaciones en jade, cuarzo, obsidiana, cristal de roca y serpentina. Adoraban a un dios jaguar omnipotente. Las ofrendas en tumbas evidencian el culto a la muerte y la creencia en el más allá. No había caballos ni gatos y, excepto los pavos que los utilizaban para comer, el perro pelón mexicano era la única compañía, tanto en la tierra como en ultratumba. Es interesante señalar que una vez que los olmecas morían, también sacrificaban al perro, porque creían que el perro pues, los acompañaría en el más allá. A Teotihuacán también se le conocía como la metrópoli de los dioses. Había dos grandes pirámides, la del Sol y la de la Luna, y el templo de Quetzalcóatl. Había diferencias de estatus por la división del trabajo, un ejército eficaz, agricultura extensiva y comercio con otros lugares. Las avenidas y calles estaban empedradas y contaban con un buen sistema de alcantarillado. Probablemente hablaban la lengua náhuatl, que es una forma arcaica del náhuatl. Entre las deidades que adoraban se encuentra el dios de la lluvia, la diosa de las aguas, la serpiente plumada y el señor del fuego. Los zapotecas se ubicaron en lo que actualmente es Oaxaca. Ellos construyeron Monte Albán y tenían formas de escritura más complejas, con fechas, topónimos y signos jeroglíficos. Gobernaron a otros grupos. Los mayas, por su parte, habitaron en lo que actualmente es Yucatán, Tabasco, Chiapas, Guatemala, Belice y algunas regiones de El Salvador y Honduras. Se diferenciaban en dos estratos sociales: los plebeyos, que se dedicaban a la agricultura y a realizar servicios personales, y el grupo dominante de gobernantes, sacerdotes y guerreros de alto grado. Sus calendarios eran de gran precisión y tenían un concepto y símbolo para el cero. El periodo comprendido entre el 650 y 950 después de Cristo marcó la caída de las civilizaciones clásicas en Mesoamérica. Tras enterarse del derrumbe de Teotihuacán, los toltecas regresaron a la tierra de su origen cultural y se instalaron en Tula, a unos 80 kilómetros al norte de la actual Ciudad de México. Tula o Tolan significa metrópoli. La figura principal en la historia de los toltecas fue Quetzalcóatl. Los mixtecas sucedieron a los zapotecas tras su decadencia cultural y política. Sobresalieron en las artes como joyeros. La influencia tolteca fue tan intensa en Yucatán y en Guatemala que en el periodo posclásico
de Chichén Itzá. Los mayas construyeron pirámides, templos y palacios que imitaban los que había en Tula. Los mexicas o aztecas se instalaron en la isla de Tenochtitlán en 1325. Los mexicas decían ser originarios de Aztlán, donde estaban obligados a trabajar para los tlatoque y a pagarles tributos. Cansados de la opresión, abandonaron Aztlán en busca del lugar privilegiado que su dios les había prometido. La isla de Tenochtitlán pertenecía a los tepanecas y durante más de un siglo los mexicas les pagaron tributo. Después estalló la guerra y la victoria mexica significó su independencia. El fortalecimiento de su poder militar, junto con la convicción de su propio destino, tuvo como resultado una continua expansión política y económica. Los mercados y el comercio de esclavos, metales preciosos, tabaco, cacao, animales, papel y trigo fueron elementos clave de su economía. Construyeron diques para separar el agua salada del agua dulce y acueductos para conducir el agua potable a la ciudad. En las chinampas, que eran pequeñas islas artificiales, cultivaban vegetales y flores. Los Macehualtin constituyeron organizaciones sociales con vínculos de parentesco. Su forma de vida suponía una economía de autosubsistencia y total obediencia a las autoridades internas. Las labores agrícolas y la producción artesanal recaían sobre los hombres, mientras que las mujeres eran asignadas las labores domésticas. Tan solo los pipiltin podían ser propietarios de la tierra. Sus hijos asistían a los calmecac o centros de enseñanza superior para desempeñar la administración pública. La elección del gobernante supremo era obligación y privilegio de un número limitado de pipiltin. Es importante mencionar que las ofrendas de sangre ayudaban a restablecer la energía divina, propiciando a los dioses y obteniendo de ellos el don vital de las aguas. Los mexicas también difundieron el náhuatl como lengua franca por toda Mesoamérica. Huitzilopochtli es el principal dios que adoraban y a quien sacrificaban los mexicanos. Se trataba de un hombre robusto, de grande fuerza y muy belicoso, que destruyó pueblos y mató a muchísima gente en la guerra. Era un nigromántico que se transformaba en aves y bestias. Después de que murió, le honraron como a un dios y le ofrecían esclavos, sacrificándolos en su presencia. Aunque fue hombre, Quetzalcóatl era adorado como dios. Antes de que comenzaran las lluvias, había grandes vientos y polvo, lo que se interpretaba como la labor de Quetzalcóatl preparando el camino para los dioses del agua. También era el gran sacerdote del templo. Cihuacóatl era una diosa que daba cosas adversas como la pobreza. Su nombre significa mujer de la culebra. También le llamaban Tonatzin, que quiere decir nuestra madre. Ella dejaba una cuna en el mercado y al desaparecer, las mujeres encontraban en ella un pedernal que utilizaban en los sacrificios. Realizaban una feria donde compraban y vendían esclavos. Después de comprarlos, les daban regalos, los vestían bien, les ofrecían abundante comida y bebida y los bañaban con agua caliente. Los engordaban para sacrificarlos y ofrecerlos al dios de los mercaderes. Si entre esos esclavos había hombres diligentes que cantaran bien, o mujeres que fueran hábiles en la cocina, la labranza y el tejido, los principales los compraban para que sirvieran en sus casas, escapando así del sacrificio. De lo contrario, los mataban. En la Nueva España, el vino o pulque siempre lo tuvieron por malo porque los borrachos se despeñan, se ahorcan, se ahogan o matan a otros. Es importante destacar que todos estos efectos los atribuían al dios del vino. Concluyo diciendo que la cultura mesoamericana destacó en áreas como la arquitectura, la astronomía, las matemáticas y la escritura. Son los mayas quienes tuvieron un concepto
y un símbolo para el cero antes que en ninguna otra cultura. Sin embargo, los sacrificios humanos, especialmente en el contexto de ciertas ceremonias religiosas, eran bastante sangrientos y causaron una gran impresión en los cronistas europeos. Personalmente coincido con el fray de Sahagún cuando dice que estas deidades a las que sacrificaban eran demonios.